¿Qué Kuma? Espero que se encuentren muy bien. Les doy nuevamente bienvenido a mi canal de Waritzi López. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, lo cual se trata de cómo son las graduaciones en la cultura wixárika. Espero me acompañen en este video y juntos descubramos de qué se trata. Bueno, entonces comenzamos. Solo para ponerlos en contexto por dónde va esto, es importante mencionar los niveles que hay en nuestra comunidad. Por lo menos en mi comunidad hay preescolar, primaria, secundaria y una preparatoria comunitaria que se encuentra en la localidad de Nueva Colonia, donde yo estudié, donde yo me gradué. Entonces, cada graduaciones, estos niveles de escuelas hacen sus fiestas, sus convivios familiares. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar solamente en la graduación de la secundaria, que se encuentra en la localidad de Nueva Colonia, más o menos para que entiendan por dónde va y pues también ponerlos en contexto. Entonces vamos a ello. Bueno, lo que acabamos de ver pues es un baile común, ¿no? Para pues, que se diviertan la gente, ¿no? Entonces, pero lo que vamos a ver a continuación es lo interesante. Es por ello que se me ha hecho muy interesante este video y pues compartir con ustedes también estos momentos, ¿no? Que se llevan a cabo. Las graduaciones de la cultura wixárika siempre que se gradúan ponen de qué manera se va a llevar a cabo el evento. Entonces la opinión de los graduados es muy importante. Por ello pues se llevan estos eventos, estas actividades. Entonces, y algo muy interesante es que siempre nunca falta pues la cultura, ¿no? Que eso es muy padre, eso es lo maravilloso, porque siempre dentro de sus actividades contemplan un espacio para llevar a cabo una danza tradicional, un canto tradicional, una poesía tradicional, pues siempre nunca falta una actividad, ¿no? Entonces lo que vamos a ver a continuación pues es un baile muy común en la cultura wixárika, que pues, los que han estado al pendiente del canal ya vimos algo de esta danza, que es la danza del peyote. Pues que no se hable más, hay que ver este momento.
la zona. Santiago. Bueno, entonces lo que acabamos de ver es Hikuri Neira, conocido como la danza del peyote también. Entonces, pues son espacios que se contemplan y pues son muy importantes también que se llevan a cabo estas actividades. Y qué mejor que pues lo hagan los jóvenes, ¿no? Que pues es muy importante que los jóvenes entren en esta participación, este, para que pues tengan conciencia de la importancia que tiene la cultura. Entonces, ya casi para finalizar, vamos a ver otro video más, donde los alumnos bailan con todos sus compañeros. Por supuesto, en este momento no debe de faltar el vals, el famoso vals, porque es un momento de despedida de todos los compañeros y pues también se llevan a cabo en la cultura birrárica. Pues que no se hable más, y veamos este video que es muy bonito, muy conmovedora.
Bien, pues lo que acabamos de ver es ya como la última parte de la actividad que hacen los graduados. Ya cuando bailan todos, este, este es el cierre, este es el cierre de la actividad del día, de la graduación. Ya como final, los alumnos proceden a convivir, a comer, a compartir, pues pasársela bien, ¿no? Como dicen, como dicen por ahí, pasársela bien, con todos los invitados, con todos sus padrinos, con todas sus familias, eh, y pues se prepara una comida para todos los graduados, para todos los invitados en general. Entonces, para finalizar, pues aquí vamos a ver otro video más como final de este video. Cara de José, no, Ya, ya pagamos. Oh, no good. Y bueno amigos, eso ha sido la última parte del video. Espero les haya gustado. Así es como son las graduaciones de la sierra, de la comunidades wixárikas, wixáritari. Espero les haya parecido interesante, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse a mi canal, darle me gusta y por supuesto no dejen de tocar la campanita.